Mis cracks del talento. Me da gusto presentar en esta ocasión a una profesional excepcional en el ámbito de talento, muy enfocada por sus habilidades tanto en la gestión de personas como en la interacción con clientes internos y externos. Ha tenido oportunidad de dejar huella en diferentes empresas, desde el giro de retail hasta la de ingredientes, fragancias y sabores, con un sentido de pertenencia y visión siempre a largo plazo. Sin duda, deja una impresión duradera en aquellos que han tenido el privilegio de trabajar con ella, donde destacan su compromiso, capacidad para influenciar y apoyar a cada uno de los proyectos en los que participa con un extraordinario y meticuloso seguimiento que la lleva a ser a una gran líder en su campo y una persona invaluable para cualquier equipo o empresa. En esta ocasión, me es un gusto presentar a Viviana Rodríguez. Comencemos, mi estimada Vivi. 12 años ya de trayectoria, ¿no? Desde tus Sí, inicios, ¿no? ¿Cómo ha sido estos 12 años, Vivi, en el área de talento? ¿Cómo ha sido disfrutar todo este tiempo en este maravilloso mundo? pues bueno, primero gracias por la invitación, ¿no? Para mí un gusto poder compartir contigo y con ustedes un poquito de mí. Y pues, ¿cómo ha sido? ¿No? Es una pregunta difícil. Se me ocurren muchas cosas. Primero, ha sido un proceso como muy apasionante para mí, ¿no? O sea, al final es como, pues, hacer lo que me gusta, lo que amo hacer, ¿no? Todos los días. Creo que, o sea, me siento como muy privilegiada de poder hacer lo que realmente me apasiona. Y también pues un camino retador, ¿no? O sea, creo que trabajar con personas siempre es un reto porque no hay como una fórmula específica. Entonces, yo lo definiría como apasionante y retador. Vámonos un poco atrás. Estudiaste psicología, Vivi. Así es, estudié psicología, me enfoqué en la parte laboral, organizacional y estudié una maestría en capital humano. Entonces, la verdad es que siempre me ha apasionado el tema de psicología, gente, entender por qué hacen lo que hacen, entender su contexto. eh, y bueno, y con base en eso, pues también me ha encantado como llevarlo hacia la parte organizacional, ¿no? Entonces, es por eso que me dediqué a esto que hago hoy. Y cuando entraste a la universidad y escogiste esta carrera, ¿ya sabías que entonces ibas hacia la parte laboral? La verdad, sí me imaginaba trabajando en una organización, ¿no? O sea, me considero una persona, eh, o sea, como muy estructurada, ¿no? Pero también me gusta, pues, compartir y conocer de otras cosas, de lo que hacen las empresas, de la industria, del mercado, ¿no? Entonces, como que por eso me vi como enfocada a esta parte, pero la verdad es que también cuando estudié la carrera me encantaron las áreas, ¿no? De la psicología, tanto la educativa, la social, la parte clínica, ¿no? Y lo laboral, pero la verdad es que me veía como mucho más enfocada a lo laboral, aunque las otras áreas también me encantan y me apasionan y pues de repente sigo como viendo cosas, leyendo cosas de estas otras áreas, pero sí creo que mi pasión es esta parte organizacional definitivamente. Ok, y bueno, esos inicios fueron, tu primera oportunidad la tuviste en el giro de retail, ¿no? Exacto, así es. Me acuerdo muchísimo de esa oportunidad porque me acuerdo que estaba en un concierto, ¿no? De uno de mis grupos favoritos, que es Coldplay, Ajá. y fue como en el 2009, creo yo, que acabé la carrera. Y me acuerdo que me contactaron ese mismo día, ¿no? Y me dijeron que pues había una oportunidad, ¿no? Pero que esa oportunidad pues era para entrar como externa, ¿no? Como outsourcing, que en ese momento pues era viable ese tipo de contratación. Y me acuerdo que era un salario muy pequeño, ¿no? O sea, incluso casi que menos que de becaria. Y la verdad es que dije, claro, ¿no? Lo tomo pues porque era una gran empresa y que para mí fue una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, de ahí fue mucho como atreverme a hacerlo, ¿no? Y construir de ahí, darme a conocer, pues también reflejar lo que hago, mis resultados, etcétera. Y con base en pues en esa oportunidad, tuve como el chance de poder seguir creciendo y desarrollándome. Entonces, para mí fue una oportunidad clave en mi vida. Oye, Vivi, ¿y qué consejo precisamente les podrías dar a, no precisamente que estén estudiando psicología, puede ser de cualquier otra carrera, pero
se están enfocando o quieren venirse a este mundo del talento, una vez que salen de la universidad, ¿qué sería si te encontraras con la Bibi de ahora en ese momento? ¿Qué consejo le dirías? Primero que es una gran responsabilidad, ¿no? Porque tienes contacto con personas que están buscando oportunidades y una mejor, eh, pues sí, como oportunidad de vida, ¿no? Realmente, o sea, para mí no es nada más como una oportunidad laboral, sino una oportunidad de vida porque te cambia todo, ¿no? Tomar una decisión para moverte de trabajo o aceptar una oportunidad es un impacto importante en tu vida familiar, ¿no? Y personal. Entonces, primero es una súper responsabilidad, ¿no? Yo de repente por ahí escucho como historias, ¿no? En donde candidatos o candidatas no les va tan bien, ¿no? Y digo, no, pero no, no todo el mundo es así, ¿no? Entonces es como realmente tomárselo muy en serio y ser como muy profesionales a la hora de estar desde haciendo filtros telefónicos, buscando gente, etcétera. Eso por una parte, y por otra parte también sería como trabajar mucho en temas de sesgos, ¿no? Porque creo que es una de las áreas en las compañías en los que más sesgos puedes llegar a tener, ¿no? Pues con base en tu historia, en tu contexto, etcétera. Y Claro. creo que es muy importante y una gran responsabilidad de quienes estamos dentro de esa área de talento, pues trabajar en eso, ¿no? O sea, primero conocernos nosotros, reconocer nuestros sesgos y trabajar en ellos para no limitar oportunidades de carrera o de desarrollo a otras personas. Entonces, creo que esos serían como dos consejos tal vez muy fuertes para alguien que va saliendo, ¿no? Pero al final, pues creo que es eso, o sea, si queremos realmente seguir posicionando el área de talento, eso es una cosa muy importante. Oye, tocaste un tema y un punto bien importante que también en lo personal estoy trabajando para cambiar esa visión que tienen hacia los reclutadores, ¿no? Sí. Y consejos que puedan hacer, yo cometí varios errores, ¿no? En el transcurso, ¿no? Esa parte de, hay veces, no dar la retroalimentación puntual cuando se debe, Ujú. saber que ellos están también en cada uno de los procesos que están manejando, pues bueno, quieren una mejora en su calidad, quieren, también son personas, son humanos y tocar esta parte más humanista, ¿no? De dar una buena Exacto. retroalimentación en tiempo y forma, el que no solamente los veas con un número, sino con personas para darles un seguimiento muy puntual, ¿no? Y creo que ese consejo inicial a los que están ahora queriendo comenzar en este mundo de reclutamiento, de talento, es bien importante, ¿no? Totalmente, o sea, creo que a veces nos enfocamos en cubrir la vacante o cubrirla en tiempo, cerrar la posición, ¿no? Pero pues estamos hablando de que trabajamos con gente, entonces creo que eso no lo podemos perder de vista, ¿no? O sea, yo siempre he preferido, ¿no? Como, sí, sé que tengo que hacer ya o cerrar una oferta, pero para mí es súper importante cerrar con las otras personas y dar un feedback pues mucho más cercano, ¿no? O sea, créeme que eso de verdad la gente lo valora muchísimo y son muy pocas personas las que hacen eso y eso sí hace la diferencia y también te posiciona a ti como, pues primero como ser humano, ¿no? Y luego como profesional. Entonces, definitivamente coincido. Oye, Vivi, ¿y recuerdas cuáles fueron tus primeros desafíos cuando iniciaste aquí en este mundo, en este mundo del retail y de reclutar? Sí, pues mira, me acuerdo que esta compañía era como muy enfocada a resultado. Entonces, uno de mis primeros retos era como de, "Bueno, ok, ya levantabas el perfil de la vacante y cuándo lo quieres, ¿no? O cuándo vas a entrevistar y era como, hoy, ¿no? Casi que hoy puedo entrevistar y es como, a ver, no, o sea, no se consiguen candidatos así y creo que también nos corresponde a nosotros poner esos límites, claro, o sea, al final es entender la necesidad del negocio, porque creo que eso también es lo que hace una persona completa de talento, ¿no? O sea, alguien que no nada más cubre lo que hace, sino que entiende la necesidad del negocio, pero también creo que es no como pues sí, como malbaratar, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Comúnmente nuestro trabajo. O sea, al final es dar a entender que llevamos un proceso y que si queremos gente de calidad, toma tiempo, ¿no? O sea, tampoco es como que los encuentres muy rápido y necesitas llevar realmente un proceso para poder encontrar a la persona idónea para la posición. Entonces, creo que eso fue uno de mis principales retos en donde se buscaba que estuviera la gente rápido, ¿no? En el momento que ellos lo necesitaban y pues no era así la realidad. Entonces, también pienso que eso fue parte de posicionar al área de manera diferente y entender que, pues, primero que hay procesos, hay tiempos, ¿no? Como todos, ¿no? Y entonces era como, así como tú tienes que levantar un orden de compra para algo, necesito también tener cierto proceso para mí, ¿no? Para llevar a cabo mi proceso. Entonces,
Creo que eso es súper relevante y pues también darle el respeto a la gente, ¿no? O sea, no es como que ellos van a tener la disponibilidad que a mí se me antoje solamente porque yo sé que están en búsqueda de trabajo. Entonces también creo que es un tema de respeto por la gente y es tratar de negociar la mejor fecha para que, o sea, desde una entrevista hasta una fecha de ingreso, ¿no? Y entonces a veces decimos, bueno, pero pues ya, ¿no? Tú ya no estás trabajando en tu empresa anterior, tú tienes que cumplir conmigo y te quiero el lunes. Tampoco es así, ¿no? O sea, tenemos que darle a la gente el tiempo necesario para poder entregar. Al final, si queremos gente comprometida y profesional, pues también tenemos que saber que lo van a hacer en su trabajo anterior, ¿no? Entonces, yo pensaría que es eso. Yo recuerdo mis primeras entrevistas me ponía bien nervioso. Cuando estás iniciando y al final, por más que tengas el job spec o la descripción de la posición en general, en muchas ocasiones sí, pues ahí repites mucho las preguntas y hay veces que necesitas orientarla más a la posición que estás manejando, ¿no? No solamente tener un script o sí, solamente la descripción y basarte en solo eso, ¿no? Pero yo recuerdo mucho cómo me ponía nervioso en las primeras. Te vas soltando un poco más ya conforme va pasando el tiempo, pero precisamente como te vas soltando, hay algo bien importante en no dejar de sensibilizarte, ¿no? No Mm. ya, bueno, ya lo domino, ya lo tengo, etcétera, seguir aprendiendo, seguir también investigando, actualizarte en general y en cada una de las entrevistas, gózalas. Es uno de los Ujú. consejos que también les comparto. No importa cuál sea la posición, cuál sea la jerarquía, cuál sea la industria en mi caso, ¿no? Que estoy más también para manejar la multiindustria, etcétera. Pero creo que es bien importante y creo que eso tú lo entiendes muy bien porque lo utilizas mucho y lo he escuchado mucho en ti, es la parte de que te apasione, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es de los dos lados. Por ejemplo, si yo como entrevistador o entrevistadora voy a hablar con alguien, o sea, creo que sí es muy importante, o sea, investigar un poco primero de la persona, ¿no? Y de ahí, pues también saber para qué, para qué quiero a la persona, ¿no? O sea, qué tipo de preguntas le voy a hacer y que no nada más sea como tal cual el script, ¿no? En donde, o sea, porque la gente se da cuenta, ¿no? Y lo notan en la entrevista para el trabajo. Entonces, Sí. o sea, es como, pues, ya entrevistó hoy 10 personas y como fui el último, seguro ya ni me pela, ¿no? Entonces, la gente se da cuenta. Y creo que lo que te decía es para mí como parte de respeto, ¿no? Y del otro lado, por parte del candidato, creo que también es una responsabilidad, porque también se nota cuando nada más están yendo a entrevistas por ir a entrevistas, ¿no? Y cuando realmente no les apasiona lo que van a hacer o ni siquiera entienden de la posición, ¿no? Creo que es una responsabilidad incluso antes de ir a una entrevista ya formal. Yo sé que muchas compañías no lo hacen, pero sí tener un filtro previo para entender, ¿no? Porque a veces llegan y, no, es que yo había entendido que era otra cosa, ¿no? O sea, entonces creo que es eso que te digo de respetar el tiempo de la gente, el desde el inicio poder abrirte o a ver, pues es esta posición, ¿no? Harías esto, te interesa, y también yo como poder indagar un poquito de ti para saber si realmente hace sentido, ¿no? O sea, creo que tiene que ser una relación de ganar-ganar y no nada más que uno de los dos le convenga o por llenar un número de entrevistados, ¿no? Entonces sí, creo que es esa la responsabilidad también. Sí, y hay algunos que también lo utilizan como para ver cómo está el mercado, ¿no? Voy a la Sí, entrevista para ver cómo estoy, si estoy bien posicionado en general. Oye, Vivi, pero ahora vámonos un poquito más atrás. ¿Cómo era Vivi de niña? ¿cómo era Vivi de niña? Pues era, yo creo que sí era como muy estudiosa, me gustaba la escuela, la verdad, pero no tanto como el número como tal, o sea, no, a mí no me interesaba tener el 10, me interesaba entender, ¿no? Por qué Ok. hacía lo que hacía, ¿no? Y creo que desde esto fue cuando supe hacia dónde me quería dirigir, ¿no? Es como mucho de analizar y entender por qué las cosas son así, preguntarme esta parte curiosa, y también como, pues me gusta, ¿cómo decirlo? Como disfrutar las cosas que hago, ¿no? Entonces pues sí voy a estudiar, pero también me voy a divertir, ¿no? Y creo que también es algo muy importante del trabajo, ¿no? De repente yo digo, ¿por qué tanta seriedad, no? O sea, también nos podemos divertir en el trabajo mientras estamos resolviendo una situación compleja. Entonces, creo que eso es parte de hacer que te divierta lo que haces y que te divierta la vida. O sea, venimos aquí a disfrutar, ¿no? Entonces, creo que así era yo de chica, era como sí enfocada en mi responsabilidad, pero también me divertía muchísimo y de que de repente que hacía mis chistecitos y así. Entonces, pues me gusta eso y sí me considero así desde chiquita.
Naciste en la Ciudad de México. Exacto, yo soy de la Ciudad de México. ¿Y cuántos son en tu familia? En mi familia tengo dos hermanas más grandes, ¿no? Y mis Ok, papás, mis hermanas más grandes, la mayor estudió diseño gráfico ok, y la mediana estudió derecho y pues yo ok. psicología, o sea, ahí un poco de las de todo entre las tres. Y la verdad que, o sea, me siento como muy orgullosa también de formar parte de esa familia, ¿no? La verdad que con nuestros papás que también nos han dado todos los apoyos del mundo y sí me siento como muy privilegiada de formar parte de esa familia y en donde también pues las tres somos pues muy profesionales, muy involucradas en nuestro trabajo, muy apasionadas en lo que hacemos y también de alguna manera pues ellas me inspiran, ¿no? Para seguir haciéndolo. Entonces como que entre las tres nos encanta de repente platicar de lo que hacemos, inspirarnos una de la otra. Entonces creo que eso es algo pues que valoro muchísimo. Oye, entonces son dos hermanas mayores, una se fue al lado creativo y otra más a la parte analítica, ¿no? Sí. Este, y cruzaron esas dos y yo creo que te enseñaron muchísimo a tener esta parte creativa también, ¿no? Y la parte analítica que lo llevas ahora en el día al día en la parte bueno, talento ahora, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que incluso eso se ve hasta en nuestras personalidades del día a día, ¿no? O sea, cuando estamos conviviendo, o sea, una es como más tal cual, o sea, como más creativa, ¿no? Y soluciona problemas muy rápido y la otra es como muy de, no, pero tenemos que hacer esto, ¿no? Y entonces es como más directiva y yo, no, espérense, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? O sea, ponte en el lugar de ella, ¿no? La mediadora. Entonces, exacto, entonces como que nos complementamos muy bien las tres y creo que algo hicieron muy bien mis papás también como para que tengan un poco de esa mezcla, ¿no? En su Claro. familia. Entonces, sí, sí, es muy divertido. Y cuéntame cómo eran tus papás contigo cuando eras niña. Pues mira, mi papá, pues, bueno, los dos trabajaban, ¿no? Cuando nació mi segunda hermana, mi mamá dejó de trabajar, entonces yo conviví mucho más con mi mamá, ¿no? Hoy en día es al revés, hoy convivo mucho más con mi papá, pero de niña, o sea, fíjate que algo que para mí fue clave y que es muy chistoso es que o sea, mi mamá era como de, Viviana, relájate, ¿no? O sea, no te preocupes. Me acuerdo que de repente yo estaba ahí como estudiando y era la 1 de la mañana y mi mamá, ya, o sea, sí, vete a dormir, que ya, ¿no? Lo que sabes, sabes. Y yo, no, mamá, espérate, es que tengo que entregar, no sé qué, ¿no? Entonces, nunca fue de que me presionara por algo, pero yo solita era como muy de querer hacer las cosas y hacerlas bien, ¿no? O sea, siempre he pensado de que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, ¿no? Y si voy a empezar algo, lo voy a terminar. O sea, no me gusta dejar las cosas a medias, claro, a menos de que ya de plano no, o sea, algo no me guste, pero sí me siento como muy comprometida en ese sentido. Entonces, creo que esa parte fue muy característica de mi mamá, ¿no? Y mi papá, por ejemplo, él sí, las pocas veces que me acuerdo que tenía que preguntarnos o algo así de los estudios, era como, a ver, dime la respuesta tal, y yo, ve, no, esa no sabes, vete a estudiar, regresa, ¿no? Y yo, ¿por qué? No, se me faltan otras 10, pregúntame también de las otras. Pero bueno, fue como una combinación muy, muy chistosa. Y algo que también considero que fue clave de mi mamá es que me apoyó en todo, ¿no? O sea, si yo tenía duda de algo, ella me decía, atrévete, ¿no? O sea, me acuerdo en la preparatoria a mí me encantaba escribir poesía, ¿no? Sabía un concurso de poesía y yo, ay, no, mamá, qué pena, ¿cómo me voy a meter? Y ella, métete, ¿no? No, no pierdes nada, arriesgate. Entonces, como que me impulsaba mucho en esa parte y creo que también parte de esa confianza que tengo definitivamente es porque ella me impulsó muchísimo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, sí, eso creo que es clave para lo que soy hoy. Oye, Vivi, y por ejemplo, cuando tuviste esta oportunidad, tu primera oportunidad que fue, pues casi casi estabas celebrando la graduación y al día siguiente te presentabas a trabajar, ¿cómo se los compartiste a ellos? Em, pues les comenté como, oigan, pues me hablaron, recibí esta oportunidad y fue como de, wow, qué bien, ¿no? Pues porque no era como tan común que tan rápido encontraras una oportunidad, ¿no? Que ahí también creo que es porque, pues, te digo que aproveché y la quise tomar, ¿no? Porque también otras personas hubieran dicho, ay, no, no es tan bueno, me espero otra cosa, ¿no? Pero dije, no, es una súper empresa, necesito entrar, ¿no? O sea, ya de ahí adentro ya veo qué hago. Entonces, de acuerdo que sí estaban como muy orgullosos
pues de que yo entrara a esa compañía, ¿no? Y que además se pensaba que no era fácil entrar. Entonces, pues creo que fue una super oportunidad y ellos también lo reconocieron. Y también tuviste un sentido de pertenencia a largo plazo, ¿no? Lo disfrutaste también. Y luego de ahí, ahora ya estás con otras responsabilidades, ¿no? Estás con otro tipo de, pues sí, de manejo en la parte de talento. Ya no estás más como reclutando, ¿no? A los, para Exacto, que, a los externos para que se vuelvan internos y enamorarlos y todo esto. Eh, Cuéntame un poquito para que también se entienda cómo es este mundo, ¿no? Porque hay muchas veces que solamente piensan que es reclutamiento y que tienes que hacer una carrera en la parte de reclutamiento en general, pero hay más áreas dentro de las compañías que puedes también indagar, ¿no? Puedes estar también desarrollando otras situaciones. ¿Cómo es ese paso? exacto. Cuéntanos los diferenciadores, Vivi. Sí, creo que depende mucho del tipo y tamaño de la organización, ¿no? Hay empresas en donde o sea, una persona hace todo lo de recursos humanos, ¿no? O sea, desde reclutamiento hasta terminación de un empleado, ¿no? Pero en las compañías ya más grandes o globales suelen tener ya áreas específicas, ¿no? Entonces, ya la mayoría de las compañías tienen un área específica de atracción de talento, ¿no? Y hay otras áreas enfocadas ya a temas de recursos humanos, ¿no? Desde el tema de capacitación, desarrollo de talento, etcétera, ¿no? Hay un mundo de posibilidades. Entonces, definitivamente hay mucho más allá, ¿no? Yo creo que hay que identificar muy bien qué es lo que uno quiere. Al final yo sabía que lo que yo quería era trabajar con gente y ayudarlos, ¿no? A poder encontrar pues el máximo potencial, ¿no? Y yo sé que suena como muy trillado y muy lindo, pero es la realidad, o sea, porque a veces hacemos planes para desarrollar a la gente y en donde todos van a entrar a este plan, ¿no? Y pues no es así, realmente es como entender la necesidad de la persona y con base en eso proponer un plan. Entonces, creo que la diferencia es eso, o sea, que realmente te apasione el darle seguimiento a un tema de desarrollo dentro de la organización a una persona. Y la parte previa también me parece muy relevante porque es tener a la persona adecuada para llegar a los resultados del negocio, pero creo que de alguna manera en la parte ya hacia adentro de recursos humanos tienes un poco más la posibilidad de poder ser realmente un business partner, ¿no? Y poder ayudar al negocio y poder pues sentarte con ellos y revisar qué cosas pueden hacer con la gente para que realmente los puedas capacitar y desarrollar para llegar a lo que necesita el negocio como tal, ¿no? Entonces creo que ese es como un diferenciador importante. Yo creo que se puede hacer también desde reclutamiento porque me acuerdo mucho que también me encantaba también entender, oye, pero si esta persona la necesitas para esto y quieres llegar a este resultado, ¿por qué me pides este perfil y no este, no? O sea, como cuestionar, pero también con un mindset de negocio. Pero te digo, para mí creo que también tiene que ver con hasta dónde cada quien quiere llegar y aportar, ¿no? Porque entonces yo te puedo mandar candidatos y ya, o realmente puedo sentarme contigo, entender tu estrategia de negocio y entonces con base en eso hacerte sugerencias, preguntarte o cuestionarte o retarte de por qué quieres esto y no aquello, ¿no? Es bien importante el diferenciar el solamente reclutador de presentar en el perfiles o realmente ser talent advisors, ¿no? Que Exacto. eso es bien importante en donde a tu cliente interno, a los que están buscando estas oportunidades, cuestionarlos, como dices, ¿no? Oye, a ver, cuéntame más cuál es la necesidad puntual de la posición y eso también te va a ayudar a ti a hacer un mejor reclutamiento. ¿No? Y a tener una tasa más alta de aceptación de tus candidatos, ¿no? Porque no solamente, como lo decías en un inicio, no es solamente cerrar por cerrar, sino también el conocimiento, y creo que ese punto sería un buen ejercicio y un buen consejo a los que están involucrados en esto de ir más allá, ¿no? No solamente reclutar, presentar, sino tener el entendimiento desde las necesidades puntuales del negocio, lo que están buscando, cuál es a mediano, largo, a corto, mediano y largo plazo, y también el entendimiento de las habilidades blandas que necesita esta posición, ¿no? Totalmente. También creo que tiene que ver con, o sea, como con el expertise que vas
agarrando en esta trayectoria de reclutamiento, porque yo me acuerdo, o sea, al inicio, si yo mandaba candidatos y yo decía, bueno, pero es que para mí hay uno, ¿no? Que hace la diferencia y de repente me decía el director, oye, no, pues me quiero ir con este. Yo decía, qué raro, ¿no? Pero pues no retaba más, ¿no? Al inicio era como, ok, pues ya nos vamos con este. Pero resultó que a los 2 meses, pues ya la persona se había ido, ¿no? O no era lo que pensé. Y yo decía, claro, pero es que yo nunca les dije, ¿no? Entonces, como que también te va dando cierta seguridad el saber que pues al entrevistar un número importante de personas, pues también vas desarrollando cierta habilidad, ¿no? Cierta, eh, pues sí, como esta capacidad de ver más allá, ¿no? De solamente lo que te dicen en la entrevista, sino de tener esta percepción de, pues, las cosas que suceden, no en la entrevista, ¿no? Sino en ese inter, ¿no? Desde que te contesta, no te contesta, de cómo te contesta, o sea, desde ahí ya vas conociendo a la persona. Entonces, creo que eso es algo que también va desarrollando con el tiempo, este tema de seguridad y también de conocimiento de cómo poder retar de manera constructiva, de cómo aportar o ser este advisor que comentas. O sea, creo que eso te lo da definitivamente el tiempo, ¿no? ¿Y no te ha pasado, Vivi, que en muchas de las ocasiones entrevistas a estos candidatos y por este conocimiento y como dices, esta parte de la experiencia que vas tomando, en algunas ocasiones dices, este va a ser el placement? Sí, a veces hasta dices, es que ya ni siquiera necesito más, o sea, ya sé que es la persona, ¿no? Y también te digo, creo que es ahí en donde podemos seguir retando, porque es, pues, ¿para qué te mando otros dos? O sea, ¿para qué perdemos tiempo un mes más buscando otras dos personas que cubran mi terna cuando ya sé que es la persona que tú necesitas? Entonces también ahí reta el proceso, ¿no? Es como, te voy a mandar esto, ¿no? Y ve, pero pues también entra ahí en la otra parte, ¿no? Es como, sí, pero ¿qué tal que ya no ve otra persona que también me esté perdiendo de algo más, ¿no? Pero es, pues ahí está la persona, aprovéchalo y tómalo, ¿no? O sea, también, porque la realidad es que hoy en día hay un montón de competencia, el mercado está súper movido, entonces si no tomas a la persona que piensas que hace sentido para tu negocio, tu posición, pues también alguien más se lo va a llevar, ¿no? Entonces también es saber tomar decisiones rápidas y, y te digo, para mí también tiene que ver con esa relevancia de lo que hace esta posición de reclutamiento, que es súper importante porque tú eres los ojos del negocio de lo que hay afuera. Entonces, tú tienes esa capacidad de decir o no lo que encuentras. Entonces, la gente de adentro va a ver lo único que tú les des, ¿no? Entonces, es ahí en donde para mí es una posición muy importante dentro de la organización y que a veces no se reconoce como tal, ¿no? Ni la misma gente de ahí, ¿no? Es que es como, no, es que todo el mundo se quiere mover de reclutamiento tarde o temprano, lo cual no, o sea, para mí era una super posición y para mí también es de donde más aprendí del negocio, ¿no? Porque esa posición te da tener una visión de todo el negocio, ¿no? Sí, y sabes también, tocas un punto bien importante en el reto que tiene como tal el área de talento, ¿no? Y sobre todo cuando estás atrayendo, no solo la parte de la atracción, sino la retención también del talento interno, em, en sensibilizar a las otras áreas, a los clientes internos en donde, sí, tú estás viendo 3, 4, 5 candidatos, pero yo ya vi 20, 30, o sea, el trabajo que hago tiene un valor, ¿no? En muchas ocasiones cuando comparto, o sea, tener la habilidad de poder debatir y presentar los hallazgos del mercado, sin duda, y también compartirles es, si ya tienes a este candidato, hay en algunas ocasiones que, no, es que quiero ver 2 o 3, o tener una terna para tomarles la mejor decisión, está bien por una parte, ¿no? El que puedas tener más visibilidad de algunos otros candidatos, pero también tienes que confiar en tu equipo de reclutamiento. Es, Ujú. si te estoy presentando a este y este es el mejor, créeme que es porque yo ya vi a varios y no solamente te estoy presentando por presentar, que ahí es cuando entras otra vez en la parte de asesoramiento, ¿no? De compartirle con argumentos que estos son los mejores candidatos y que, pues bueno, tú tienes el conocimiento del mercado, tienes el conocimiento y ya peinaste todo las posiciones, etcétera, ¿no? Y Sí. creo que eso ahora en las nuevas generaciones que lo puedan también aprender, porque a mí me costó también un tiempo aprenderlo, ¿no? En esta parte de la experiencia y en muchas de las ocasiones yo he visto que hay una alta frustración
Sí, en esta línea, ¿no? En donde, sí, pues sí. entonces, como dices, ya me quiero mover del área de reclutamiento porque no era lo que yo estaba buscando, porque precisamente no tienen ese entendimiento de todo lo que pueda abarcar y de la importancia que tiene para el negocio, ¿no? Exacto. Justo ahora que comentas esto, creo que la resiliencia es clave para el área, ¿no? Porque te pueden tirar miles de veces tus procesos o a los candidatos, pero tienes que seguir, ¿no? Entregando y no por eso te vas a ir, ¿no? Entonces, creo que es eso justo lo que hace que tengas que desarrollar otras habilidades como el, o sea, llega un punto donde dices, no, o sea, ya no me van a estar tirando gente, ¿no? Tengo que hacer algo diferente, porque también es muy fácil decir, no, es que el otro no está viendo, es que el otro me tira, pero yo qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer para que realmente tomen la decisión. Entonces, también creo que es voltearnos a ver a nosotros y hacer nosotros un cambio. Entonces, ahí es, ok, ya no nada más le voy a mandar a la gente, sino que voy a tener una sesión en donde le voy a presentar los resultados del mercado que vi, ¿no? En donde le explique por qué pienso que es la persona indicada. O sea, es lo que te digo, va mucho más allá. Yo sé que de repente no nos da la vida porque hay muchos procesos al mismo tiempo, porque de repente no hay tanto tiempo incluso para los clientes internos para poder tener pues una sesión para que me presentes todo esto, ¿no? Así de ya mándamelos y yo te digo quién, ¿no? Pero no, o sea, es como estamos hablando de gente, ¿no? Otra vez, entonces no lo puedes hablar nada más en un mail, ¿no? O sea, necesitamos tener una conversación, pero es ahí en donde entra nuestra responsabilidad para retar y para poder desarrollar esas habilidades de atrevernos a hacer una diferencia, ¿no? Y creo que una vez que uno lo hace, te empiezan a ver diferente y entonces empiezan a confiar mucho más en ti y en tu trabajo y se empieza a resolver, se empieza a agilizar y puedes llegar mucho más allá, ¿no? Entonces, eso es clave porque sí, sí he visto mucho en o sea, en estos años, ¿no? Que la gente dice, ay, no, esta posición es horrible, ¿no? Porque pues nada más me están diciendo qué hacer y es, no, o sea, es que tú también puedes hacer la diferencia, pero el punto es encontrar cómo. Sí, sí, exacto. Y ahora viéndolo en esta parte de las habilidades, ¿cuáles crees tú, Vivi, que sean dos o tres habilidades que estas nuevas generaciones necesitan trabajar, ¿no? Ya que comentamos una que es la parte de la resiliencia, ¿no? Pero ¿cuáles otras dos verías que son importantes para ahora, ¿no? En esta nueva generación. Sí, yo pienso que el tema de, o sea, adaptación me parece importante porque creo que hoy más que nunca las compañías están pasando por muchos cambios, ¿no? Cambios organizacionales, cambios en estructura, cambios en procesos y he visto, no me gusta generalizar, ¿no? Porque sé que hay de todo, pero sí he visto como, no sé, como de repente que, no, es que esto ya no me gustó, ¿no? O sea, ya no me gusta ahora que me hagan este cambio o que me cambien de líder. Y no, o sea, es como tienes que aprender también, primero adaptarte, ¿no? A cosas diferentes, que no nada más te va a pasar en una organización, sino en todas, porque igual piensas que te cambias y ya no va a pasar ahí, y también te va a pasar ahí, e incluso en la vida, ¿no? Entonces, esta parte de la adaptación, y bueno, y también creo que el tema de flexibilidad, y me parece algo chistoso porque sé que es una generación que busca mucho la flexibilidad, ¿no? Pero también ellos necesitan mostrar este tema, por ejemplo, cuando luego las organizaciones, o sea, resulta que necesitamos también que hoy pues hagas esto, ¿no? O sea, por X o Y. No, ¿cómo? Pero es que esto no viene específicamente en mi descripción, ¿no? O sea, o sea, no tiene que ser así, ¿no? Pero también se espera algo de ti diferente en algún momento, que te va a hacer aprender. Entonces siempre es como ver, o sea, como el consejo sería que vean también el vaso medio lleno, ¿no? O sea, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de este líder con el que no me encanta trabajar, ¿no? Porque no en todos lados todos van a ser perfectos. Entonces, o cómo puedo hacer yo algo distinto para ayudarlo, ¿no? A desarrollarse, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos son temas como bien relevantes y que sepan que pues que no, o sea, nada es para siempre, ¿no? O sea, yo me acuerdo también, incluso de mí misma, ¿no? Que era como, no, es que esto está súper pesado, tal, y era, ok, Viviana, pero son 3 meses de un proyecto full, ¿no? Son 3 meses, va a pasar, y luego, y después que a lo mejor ya acabé y fue un proyecto, pues, muy satisfactorio para mí, aprendí algo de esto, y entonces, ¿qué me llevo, no? Me llevo algo de esos 3 meses que trabajé a full por X o Y, pero no es como de, ay, no,
está horrible, está súper pesado, ¿no? O sea, es como, pues verle las cosas positivas a la vida de lo que hacemos y claro, tampoco significa que te aguantes de algo que no quieres, ¿no? No te gusta, hay que saber también cuándo decir no, pero tampoco por cualquier cosa, ¿no? O sea, también hay que aprender a adaptarnos y a saber que no todo es para siempre. Sí, y yo tengo tres preferidas que no solamente son para las nuevas generaciones en general, ¿no? Que me gusta ver mucho en los candidatos. Uno es la parte de la tolerancia a la presión y a la frustración, el trabajo en equipo y una comunicación asertiva, ¿no? Que son bien valoradas y que si las sabes explotar en el buen camino, te va a llevar a grandes pasos, ¿no, Vivi? Y Sí. oye, cuéntame, en esta parte de la psicología, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones, oye, pues es que bueno, no eres psicóloga, te voy a contar mis problemas, ¿no? Lo Típico. que tengo, ¿no? Que no, también no hay un tema que hay, pues está el laboral, el clínico, el educacional, etcétera, ¿no? Hay un mundo en esa línea. Pero si hay una dinámica, a ver, tú me dejarás saber si sí o si no en esta parte, que en muchas ocasiones, ahora los psicólogos tienen que soltar esa parte y compartirlo, comentarlo con alguien más, ¿no? Con tu gente de confianza, con, no sé, tu mejor amiga, con tu pareja, etcétera. ¿Quién es ese o esa persona en donde necesito soltarlo todo? Pues yo creo que es mi esposo, o sea, él sí le toca, pero de manera positiva, o sea, creo que algo muy curioso es que los dos estamos como en el mismo mundo, en la parte laboral, ¿no? Y entonces, pues luego, o sea, claro, ¿no? Sin dar detalles y manteniendo confidencialidad de temas de trabajos y así, ¿no? Pero es como de, ay, me pasó esto, ¿no? Y él, ay, te entiendo perfecto, ¿no? Entonces, como que sí, o sea, poder compartir y tener con quién compartir eso y que además te entienda, eso para mí es oro, ¿no? Y lo valoro muchísimo. Pero eso es algo bien, bien relevante porque creo que estando en el área de recursos humanos y ya sea reclutamiento o el área que sea, sí necesitas, o sea, esta parte de inteligencia emocional muy desarrollada, ¿no? Y es algo que no habíamos tocado, pero definitivamente porque te puede tocar un día, o sea, esta persona de recursos humanos va a vivir en un día situaciones desde tener que dar de baja a una persona, tener que Sí. darle una noticia muy buena un día, tener que recibir información de familiares de que la persona algo le sucede. O sea, hay muchas emociones y mucha cosa que sucede en un solo día, ¿no? El estrés, algo de negocio. O sea, vives mucho esta parte emocional y sí es importante que uno sepa manejar esas emociones. eh, o sea, no nada más tener que llegar y contarle todo a alguien, ¿no? Porque tampoco creo que es tan sano, o sea, también hay que saber hasta dónde dejar ir y soltar, pero sí saber manejar emociones, ¿no? Y qué sí es mío y qué no es mío para no llevarse todo a casa, porque si no, sí es algo fuerte, ¿no? Y en la parte de reclutamiento, imagínate, o sea, entrevistando tanta gente que bueno, muchos de ellos tienen como, pues sí, una necesidad de tener que encontrar una mejor oportunidad por cuestiones, ¿no? En las que viven, en contexto, etcétera. Y uno se queda como con todo eso que te cuentan, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante esta parte de inteligencia emocional pues como actualizarlos en eso, ver qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos en ese tema y no, pues que no nos afecte, ¿no? En esta parte de bienestar emocional o físico. Sí, no, y es una montaña rusa, como lo dices, el día al día, ¿no? En donde tienes que dar malas noticias, el también dar las buenas y el saber que pues nada es personal Exacto, en esto, ¿no? Pero sí tener una persona en cual puedas confiar y le puedas compartir, es que lo único que necesito es hablar, ¿no? O sea, compartirlo y comentarlo y pues bueno, la pareja y tu esposo en este sentido, pues bueno qué mejor mancuerna de hacerlo exacto. con él, ¿no? ¿En dónde lo conociste? Los conocimos en la universidad, justo. Estudiamos lo mismo y bueno, ahí nos conocimos y los dos nos dedicamos a lo laboral, entonces nos entendemos perfecto en estos temas, la verdad. Él también tuvo la suerte de, celebrando la graduación, ya el siguiente, luego, ir en la compañía o si le... Pues no tanto así.
le costó un poco de trabajo encontrar como el lugar, su lugar en la organización, ¿no? Porque se movía mucho y así, hasta luego bromeamos y nos da risa y así, ¿no? Pero creo que también eso es un tema importante porque yo siempre le he dicho, a ver, necesitas, y también creo que es un tip para la gente, ¿no? Que necesitas realmente estar pues un periodo de tiempo determinado para entonces poder cosechar todo lo que sembraste al inicio, ¿no? O sea, a veces queremos crecer al año, ¿no? Y es, a ver, no, o sea, al año apenas te vas a dar a conocer, ¿no? Y entonces tú no puedes esperar a crecer en una organización si no te conocen, si no has dado resultados de manera consistente a largo plazo. Entonces, como que es esta parte de los consejos que le he dado, ¿no? Como que hoy ya está en una situación distinta, ¿no? Mucho más estable, pero es eso, aprender a que más adelante vamos a lograr cosechar todo lo que sembramos al inicio, ¿no? Sí, ¿no? Y en esta línea, Vivi, dos personas que te hayan inspirado en lo largo, no solamente de tu trayectoria profesional, sino también personal. ¿Quiénes serían estas dos personas? Em, pues em, se me ocurre una persona en la parte laboral. Fue pues es una jefa que tuve hace tiempo que me inspiró mucho porque creo que, o sea, es una mujer como para mí muy como inspiracional en el sentido de que es multifacética, ¿no? O sea, y que todo parece que lo tiene controlado, ¿no? Yo sé que al final eso es como lo que todo el mundo quisiera tener, pero es una persona como muy zen, ¿no? En todos los sentidos y tiene a sus hijas y es una superdirectora que se movió a otro país, le aprendes muchísimo, es una persona que te comparte, entonces para mí siempre ha sido como de mujeres, la verdad que me inspiran mucho y que también me hacen ver que yo puedo llegar ahí, ¿no? Entonces creo que es clave también que las nuevas generaciones y con todo lo que hemos vivido y con nuestra cultura, también la verdad que en temas de mujeres, desigualdad, etcétera, o inequidad, sí es importante que existan estas figuras en esos niveles que te hagan saber y ver que sí se puede, ¿no? Y que sí puedes tenerlo todo realmente, ¿no? Si tú quieres y si trabajas para ello, ¿no? Y alguien que para mí es como una personalidad que me encanta y que quien me conoce sabe que me encanta leer sobre ella y todo, es Frida Kahlo, ¿no? O sea, para mí es una persona que me inspira muchísimo, ¿no? Que a pesar de que es de otros tiempos, pues logró cosas, o sea, impresionantes y posicionarse a nivel mundial, ¿no? Y aunque tenía una figura al lado que pudiera opacarla, realmente hizo que brillara, ¿no? Entonces, Exacto. que se posicionó, que salió ante la adversidad, que fue súper resiliente, que compartió lo que era, ¿no? O sea, para mí es una persona que yo admiro muchísimo y pues me encanta leer sobre la historia y vida de Frida Kahlo. Buenísimo. Entonces, ¿te gusta leer? Disfrutas mucho el cine y los podcasts, ¿no? Sí. Dime, ¿cuál es tu podcast favorito? Pues mira, la verdad es que hoy en día o sea, no tengo uno particular, pero me gusta mucho, por ejemplo, de este tema de las masculinidades, ¿no? Hay uno que se llama El hombre de hoy, ¿no? Que recientemente tuvimos en la compañía alguien que nos dio una plática y me encantó y me inspiró muchísimo. Hay otro que se llama Más allá del rosa, que habla también mucho de, pues, de lo que, de temas en los que como mujer, ¿no? También te puedes llegar a enfrentar y te dan herramientas, etcétera. Me encantan incluso, últimamente escucho mucho también temas de audiolibros, ¿no? Ahora que también del tráfico ya está con todo otra vez. Entonces Sí. trato de aprovechar el tiempo mientras manejo, ¿no? Y pues por ahí también he escuchado algunos pues están en libros que ahora son, por ejemplo, el de Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Lo escuché en audiolibro, por ejemplo, ahí en Spotify. Entonces, pues sí, de repente como de temas, ¿no? O sea, si veo un tema que me suena, que me inspira, ¿no? Pues lo escucho. Gamer. Entonces, sí, exacto. Oye, ¿y has tenido ya oportunidad también de ir al cine y ahora ya que regresó todo a la normalidad? Sí, la verdad es que sí, mi esposo es súper fan del cine, entonces siempre que tenemos un momentito, ahí estamos. No, yo bueno, tuve la oportunidad de ir hace poco, Guardianes de la Galaxia, vimos porque era la que estaba ahí en cartelera en ese momento y fui con mi esposa ya teníamos muchísimo tiempo de no haber ido, ¿no? Lo disfruté mucho, la verdad es que
que sí lo disfruté mucho. Bueno, acabo de ser papá de un maravilloso niño que tiene 1 año 9 meses, ¿no? Y Ay, ya felicidades. muchas gracias, se complica un poquito la logística, ¿no? Exacto. Para dejarlo, etcétera. Tienes unas vivencias increíbles. ¿Cuál fue la última película que vieron ustedes? Pues justo fue la de Guardianes de la Galaxia también. Y me Sí, encantó, ¿eh? Fíjate que yo no me considero como, pues muy fan, fan. la verdad, de ese tipo de películas ni de esa historia, pero me gustó mucho, o sea, creo que está como muy, muy bien lograda, que tiene de todo, ¿no? O sea, desde esta Sí, parte inspiradora, pero triste, pero chistosa, te ríes, pero también quieres llorar. Entonces, esas sí, películas creo que son muy padres, ¿no? O sea, que terminas como con una serie de emociones, como lo que vivimos nosotros en recursos exacto. humanos todos los días. Es lo que te iba a decir, hace perfecto match con lo que vemos en recursos humanos con la Exacto. película. Mi esposa Sí. no había visto, no es tampoco tan fan. A mí me gusta mucho esta saga porque es muy dinámica y es muy divertida. Aparte, el soundtrack que tiene, a mí me gusta Ujú, muchísimo, desde que pero sí, empieza, sí. esta, eh, esta la disfruté también mucho porque también estás ida y regresa y ve, bueno, para los que no lo han visto, a lo mejor no hablamos, Exacto. sí, pero sí está muy bien, para mí también está muy bien elaborada, ¿no? El Desveí. Tuvimos la fortuna después de tanto tiempo de poder ir, ¿no? Oye, Ay, Vivi, qué bien. y ya por último, me gustaría saber, ahora ya nos has compartido y muy buenos consejos y tips para esta parte de talento. ¿Cuál crees que sea uno de los principales desafíos que tiene el área de talento? em, que tal vez pues lo hayas visto ya de hace mucho tiempo o que posiblemente vaya a ser de aquí en adelante un desafío en el área de talento. Mira, yo creo que, o sea, una de las tendencias que veo, ¿no? Y también por lo que he leído es, o sea, estas posiciones que ya no son fijas, sino que son por tiempo determinado o por proyecto, ¿no? Por lo mismo de cómo se está moviendo el mercado y los negocios como tal. Entonces, creo que eso, y es algo que también ya hemos visto antes, hace que haya mucha competencia allá afuera, ¿no? Y entonces hay como una guerra de talentos que se escucha tanto allá afuera, pero que es una realidad. Entonces, creo que, o sea, una persona del área de reclutamiento puede hacer la diferencia para que un talento entre a tu organización, aunque ni siquiera la conozcan, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que va a venir definitivamente y que sí va a ser bien importante esa preparación de la gente de reclutamiento, pero también para poder, o sea, no nada más tener estas como habilidades para poderle llegar a la persona, ¿no? O al candidato para atraerlos, pero también creo que para poder dar esa información que tenemos del mercado, ¿no? Que vende el mercado, poderla traer hacia la gente interna y también incluso, ¿por qué no? O sea, hacer cambios o proponer cambios internos de la manera de trabajar, ¿no? O sea, a lo mejor ya no está funcionando lo que funcionaba hace algunos años y proponer este tipo de posiciones pues que puedan ser por un proyecto determinado. También vemos, ¿no? Que estas generaciones que también están llegando ya no se ven pues ni siquiera 2 años en la misma posición, ¿no? Entonces es eso, o sea, cómo hacemos, ¿no? Y cómo nos preparamos para dar este tipo de información o sugerencias a los clientes internos de atrevernos a hacer movimientos, ¿no? De atrevernos a ofrecer posiciones eh, por proyectos, ¿no? Y de ahí moverlos hacia otra área y desarrollarlos. Entonces, el talento hoy exige muchas más cosas que antes y creo que también las organizaciones se tienen que preparar para recibir esos talentos, ¿no? Romper ese status quo y hacer cosas de manera diferente. Buenísimo, bebé. Oye, y me surgió otra ahorita que lo estabas compartiendo. eh, ¿qué les podrías recomendar? Porque tu trayectoria ha sido increíble, Vivi, y has tenido un sentido de pertenencia en cada una de las compañías que has estado, ¿no? A Sí, largo plazo, ¿no? Subido escalones, tienes nuevas responsabilidades, la gente te busca, te quiere, tienes un liderazgo muy bonito, ¿no? ¿Cómo lo, cómo gracias. lo,
¿qué les podrías recomendar para llegar a ese punto, ¿no? Al no quererse mover en los primeros años, que no quieran esta inmediatez, ¿no? Que bueno, si me está viendo mi tío, me dice que yo tengo también ese tipo de la inmediatez, ¿no? Pero, ¿qué les podrías recomendar precisamente para ese sentido de pertenencia? Porque tiene que venir en dos líneas, tanto de las compañías en donde estás, ¿no? Que has tenido oportunidad de estar, pero también tiene que ver mucho de la persona. Sí, pues gracias primero por las palabras que dices. Yo creo que tiene que ver para mí con varias cosas. Primero, saber lo que quieres, ¿no? Em, o sea, yo tengo en mente, pues, qué quiero, hacia dónde quiero llegar, pero tampoco me urge, ¿no? O sea, quiero llegar y quiero llegar bien. Entonces, para mí es como, pues, consolidar lo que tienes, ¿no? Y creo que es algo que a mí me ha funcionado mucho. O sea, no tomar decisiones a la ligera o rápidas o impulsivas, sino poco a poco, pero bien, ¿no? O sea, pasos firmes. Entonces, creo que es algo que me ha funcionado y que yo, o sea, creo que no hay como una receta para todo mundo, ¿no? Hay gente que pues le funcionan otras cosas y está perfecto, pero yo me considero como más cautelosa en mis decisiones, ¿no? Entonces es algo que a mí me ha funcionado y me gusta. Entonces creo que cuando tú tienes el objetivo claro, sabes cuáles son los pasos que tienes que seguir para llegar ahí, ¿no? Y puede ser en una compañía o puede ser en otra, pero a lo mejor esta compañía te está dando algo hoy que te va a hacer llegar a otra, a lo que tú quieres. Entonces es como saber aprovechar esos momentos, esas oportunidades para tomar otras cosas también cuando lleguen, ¿no? Y prepararse. Y bueno, creo que es eso y pues esa paciencia y ser uno mismo, ¿no? O sea, creo que también a veces hay muchos egos, ¿no? En las organizaciones, en todas las áreas, muchos egos, mucha competencia. A mí me ha Sí. funcionado y algo que me gusta es ser yo, ¿no? Y competir conmigo misma. Y yo quiero ser mejor a lo que entregué el año pasado. O sea, a mí no me importa lo que hizo mi compañero. Claro, aprenderle, e inspirarse de otros y colaborar juntos es algo muy padre, pero pues creo que no hay mejor competencia que la propia, ¿no? Porque a medida que tú vayas siendo mejor, aunque sea un porcentaje pequeño cada año, es lo que te va a posicionar, ¿no? O sea, no que seas mejor que el de al lado, sino que seas mejor en lo que tú tienes que ser mejor. Entonces creo que eso también es algo que pues podría dar como tip, ¿no? Ser uno mismo y divertirse en el trabajo, ¿no? O sea, no tomarse todo tan, pues tan en serio, como te digo, todo pasa, o sea, sí hay una situación crítica, pero se resuelve, ¿no? Poco a poco y el siguiente mes va a ser distinto. Entonces, ver las cosas positivas también me ha funcionado muchísimo y creo que eso también hace que la gente lo note, ¿no? O sea, que pues escuchar, ¿no? Entender, participar, pero ser tú de manera genuina es algo que a mí me ha funcionado también. Esa parte de competir con uno mismo uf, es, es lo mejor, ¿no? Compite contigo, sé mejor que el año pasado, sé mejor que el mes pasado, sé mejor que la semana pasada, y eso a ti te va a dejar un crecimiento. Y sí, existen muchos egos, existen también personas que no están en esa misma línea ni en esa misma vibración, pero al final del día lo que importa es lo que tú hagas, lo que tú decidas, cómo lo pienses y lo externes, ¿no? Oye, Exacto. Vivi, muchas gracias por la llamada, lo que compartí, bueno, para los que nos estén viendo y que vayan a ver, va a salir también como podcast, nada más puro audio, etcétera. Pero he tenido la oportunidad, tuvimos la oportunidad de trabajar ya hace unos años en conjunto y puedo compartir que son de las pocas personas que al dar una retroalimentación la da sumamente detallada. Eh, Sumamente del conocimiento del negocio, conocimiento de la posición, conocimiento de la persona, en fin, han sido pocas, Vivi, eso te lo digo con toda la honestidad y con toda la transparencia, que cuando fue una de las primeras interacciones que tuvimos y que vi tu manera de trabajar, de expresarte, de compartir este feedback, dije, lo aplaudí, se lo compartí al equipo y qué bonito es trabajar con personas así. Te lo agradezco mucho, Vivi, y te agradezco mucho también que hayas aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ti, Salvador. La verdad que las veces que hemos coincidido para trabajar también lo he disfrutado mucho y gracias por pensar en mí para esta entrevista. Muchas gracias. Espero que les haya dejado un poquito.